Seduciendo a señor. Bridgerton decir que en seduciendo a señor Bridgerton se reveló un gran secreto sería un eufemismo. Pero Eloise Bridgerton, uno de los personajes secundarios más importantes del libro, partió de la ciudad antes de que todo Londres conociera la verdad sobre Lady Whistledown. Muchos de mis lectores esperaban una escena en la siguiente novela, a Sir Philip, con amor, en la que Eloise se enterara del secreto, pero no hubo manera de incluir esa escena en el libro. Sin embargo, tarde o temprano Eloise iba a tener que enterarse, y ahí es donde comienza el segundo epílogo. Seduciendo a señor Bridgerton, segundo epílogo. ¿No se lo has dicho? Penelope Bridgerton habría dicho más, de hecho, le habría gustado decir más, pero le resultaba difícil hablar, pues se había quedado boquiabierta. Su marido acababa de regresar de una enloquecida carrera por el sur de Inglaterra junto a sus 3 hermanos en busca de su hermana Eloise, quien, a todas luces, se había fugado con. ¡Ay, Dios mío! ¿Se ha casado? Preguntó Penelope con desesperación. Colin arrojó el sombrero sobre una silla con un diestro giro de muñeca. Después, alzó una comisura de la boca, en una sonrisa satisfecha mientras el sombrero giraba en el aire, en un perfecto eje horizontal. Aún no respondió. Así que no se había fugado para casarse. Pero sí había huido. Y lo había hecho en secreto. Eloise, la mejor amiga de Penelope. Eloise, quien le contaba todo a Penelope. Eloise, quien por lo visto no le contaba todo a Penelope, había huido a la casa de un hombre, a quien nadie conocía, dejando una nota donde aseguraba a su familia que todo estaría bien y que no se preocuparan. ¿Que no se preocuparan? Por todos los cielos, cualquiera pensaría que Eloise Bridgerton conocía mejor a su familia. Habían estado desesperados, todos ellos. Penelope se había quedado con su nueva suegra mientras los hombres iban a buscar a Eloise. Violet Bridgerton había intentado disimularlo, pero sin duda había estado muy pálida, y Penelope no pudo dejar de advertir que las manos le habían temblado con cada movimiento. Y ahora Colin había regresado y actuaba como si no hubiera pasado nada. No respondía a ninguna de sus preguntas, como ella quería, y sobre todo, ¿cómo pudiste no decirle nada? Repitió, pisándole los talones. Colin se arrellanó en un sillón y se encogió de hombros. No se presentó la ocasión apropiada. Has estado 5 días fuera de casa. Sí, bueno, pero no he pasado todos ellos con Eloise. Al fin y al cabo, se tarda un día en el viaje de ida y otro en el de vuelta. Pero, Colin logró reunir la energía suficiente para mirar alrededor del cuarto. ¿Has pedido que nos traigan el té? Sí, por supuesto, dijo Penelope, pensativa. Después de casarse, solo había tardado una semana en darse cuenta de que, en lo que se refería a su flamante marido, era mejor tener siempre comida a mano. Pero Colin. Me di mucha prisa en volver. ¿Sabes? Me he dado cuenta, dijo ella, observando su cabello húmedo y alborotado por el viento. ¿Has venido a caballo? Colin asintió. ¿Desde Gloucestershire? Desde Wiltshire, en realidad. Hemos pernoctado en casa de Benedict. Pero. Él esbozó una sonrisa arrebatadora. Te he echado de menos. Y Penelope, que no estaba tan acostumbrada a sus muestras de afecto, se ruborizó. Yo también te he echado de menos, pero. Ven a sentarte conmigo. ¿Dónde? Estuvo a punto de preguntar. Por. Que la única superficie plana era su regazo. La sonrisa de Colin, el encanto personificado, se hizo más intensa. Te echo de menos en este preciso momento, musitó. Sumamente avergonzada, Penelope miró de inmediato el frente de sus pantalones. Colin soltó una carcajada y ella se cruzó de brazos. No, Colin le advirtió. No. ¿Qué? Preguntó él con tono inocente.
Aunque no estuviéramos en la sala de estar, y aunque las cortinas no estuvieran abiertas. Tonterías que se pueden remediar fácilmente, comentó él, mirando las ventanas. Y aunque dijo entre dientes, con voz más grave, aunque no más sonora, no estuviéramos esperando que la criada entrara en cualquier momento, cargada con tu bandeja de té, lo importante del asunto es que... Colin soltó un suspiro. No has respondido a mi pregunta. Colin pestañeó. He olvidado cuál era la pregunta. Pasaron un total de 10 segundos antes de que Penelope volviera a hablar. Voy a matarte. De eso estoy seguro, repuso él con tono indiferente. La única pregunta es cuándo. Colin. Podría ser más temprano que tarde, murmuró. Pero la verdad sea dicha, creí que moriría de una apoplejía provocada por un mal comportamiento. Ella lo miró fijamente. Tu mal comportamiento, aclaró él. Yo me comportaba bien antes de conocerte, replicó ella. Ah, ja, rió él, eso sí que es gracioso. Y Penelope se vio obligada a cerrar la boca. Porque, maldición, Colin tenía razón. Y en realidad ese era el problema subyacente. Su marido, después de entrar al vestíbulo, quitarse la chaqueta y propinarle un sonoro beso en los labios, frente al mayordomo. Le había informado alegremente, a propósito, nunca le dije que tú eras Whistledown. Y si había algo que podía considerarse como mal comportamiento, eran sus 10 años como autora de la ahora infame Ecos de Sociedad de Lady Whistledown. Durante la última década, Penelope, bajo un seudónimo, se las había ingeniado para insultar a casi todos los integrantes de la sociedad, incluida ella misma. La alta sociedad habría sospechado si nunca se hubiese burlado de sí misma. Además, Penelope parecía una fruta podrida gracias a los espantosos colores amarillo y anaranjado que su madre la obligaba a vestir. Penelope se había retirado justo antes de casarse, pero cierto intento de chantaje había convencido a Colin de que lo mejor era desvelar su secreto en un gesto grandilocuente, así que le había revelado la identidad de Penelope en el baile de su hermana Daphne. Todo había sido muy romántico y muy bueno, muy grandilocuente, pero antes de que terminara la velada descubrieron que Eloise había desaparecido. Eloise era la mejor amiga de Penelope desde hacía años, pero ni siquiera ella conocía el gran secreto de su amiga. Aún no lo sabía. Había abandonado la fiesta antes de que Colin lo anunciara, y por lo visto su marido había considerado oportuno no decirle nada cuando por fin la encontró. Francamente, murmuró Colin con un inusitado tono de irritación en la voz, es lo menos que se merece después de lo que nos ha hecho pasar. Bueno, sí, musitó Penelope, sintiéndose algo desleal en ese momento. Pero todo el clan Bridgerton se había vuelto loco de preocupación. Aunque era cierto que Eloise había dejado una nota, esta se había mezclado con la correspondencia de su madre y había pasado un día entero antes de que la familia supiera que no habían secuestrado a Eloise. Y ni siquiera entonces se tranquilizaron. Eloise podía haberse ido por voluntad propia, pero tardaron otro día más en revolver sus aposentos hasta encontrar una carta de Sir Philip Crane donde indicaba cuál podría haber sido su destino. Teniendo en cuenta todo eso, Colin tenía razón. Tenemos que volver allí dentro de unos días, para la boda, dijo él, se lo diremos entonces. Ah, pero no podemos. Él calló, luego sonrió. ¿Y por qué? Inquirió, mirando a su esposa con gran aprecio. Será el día de su boda, explicó Penelope, a sabiendas de que le esperaba un motivo mucho más diabólico. Ese día Eloise debe ser el centro de atención. No puedo decirle algo semejante. Demasiado altruista para mi gusto, musitó él, pero el resultado final es el mismo, así que tienes mi aprobación. No necesito tu aprobación, lo interrumpió Penelope. No obstante, la tienes, dijo él con soltura. Eloise no se enterará de nada.
Juntó las puntas de los dedos y suspiró con sonoro placer, será una boda excelente. La criada llegó en ese momento, llevando una bandeja de té repleta de cosas. Penélope intentó ignorar el pequeño gruñido que soltó la mujer cuando por fin pudo apoyarla sobre la mesa. Puede cerrar la puerta, dijo Colin en cuanto la criada se enderezó. La mirada de Penélope voló a la puerta y luego a su marido, que se había levantado y estaba cerrando las cortinas. Colin, chilló Penélope, ya que su marido la había tomado entre sus brazos y comenzó a besarla en el cuello. Se estaba derritiendo de placer. Pensé que querías comer, suspiró. Así es, murmuró él, tironeando del corsé de su vestido, pero tú me apeteces más. Y mientras Penélope se hundía en los cojines, que sin saber muy bien cómo ya estaban sobre la mullida alfombra, se sintió completamente amada. Varios días después, Penélope viajaba en un carruaje y miraba por la ventana, regañándose a sí misma. Colin dormía. Estaba muy nerviosa por volver a ver a Eloise. Se trataba de Eloise. Por el amor de Dios. Llevaban más de una década siendo amigas íntimas. Más que eso, como hermanas. Aunque, quizá, no tanto como ninguna de las dos había pensado. Ambas habían guardado secretos. Penélope tenía ganas de retorcerle el cuello a Eloise por no haberle contado lo de su pretendiente, aunque en realidad no tenía ningún derecho. Cuando Eloise descubriera que Penélope era Lady Whistledown, Penélope se estremeció. Puede que Colin esperara con ansias ese momento, sentía un entusiasmo diabólico, pero a ella se le había encogido el estómago. No había comido en todo el día, y no era de las que se saltaba el desayuno. Se retorció las manos y asomó la cabeza para ver mejor por la ventana. Creía que habían girado para tomar el camino de entrada a Robney Hall, pero no estaba segura, y luego miró a Colin. Aún dormía. Le dio una patada. Suave, por supuesto, porque no se consideraba demasiado violenta, pero francamente, no le parecía justo que él se hubiese puesto a dormir como un bebé. Apenas el carruaje comenzó a moverse. Colin se había acomodado en su asiento, le había preguntado si estaba cómoda, y antes de que tuviera tiempo de pronunciar el gracias de sí, gracias, había cerrado los ojos. 30 segundos después, roncaba. No era justo, la verdad. Incluso de noche, su marido siempre se dormía antes que ella. Volvió a patearlo, esta vez con más fuerza. Él murmuró algo entre sueños, cambió de posición levemente y se desplomó en el rincón. Penélope se acercó a él. Cerca, cada vez más cerca. Luego, cerró el brazo para que el codo quedara en punta y se lo clavó en las costillas. ¿Qué? Colin se enderezó al instante, parpadeando y tosiendo. ¿Qué? 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 Creo que hemos llegado, respondió Penélope. Colin miró por la ventana y luego a su esposa. ¿Y era necesario que me informaras de ello dándome con un arma? Ha sido mi codo. Él miró el brazo de ella. Querida mía, tienes unos codos sumamente huesudos. Penélope estaba segura de que sus codos o cualquier parte de su cuerpo, para ser precisa, no eran para nada huesudos, pero no creía que fuera a ganar mucho contradiciéndolo, así que repitió, creo que hemos llegado. Colin se apoyó en el cristal y volvió a parpadear un par de veces, soñoliento. Creo que tienes razón. Es precioso, opinó Penélope al observar el jardín tan bien cuidado. ¿Por qué me has dicho que estaba abandonado? Porque lo está, respondió Colin, entregándole el chal. Toma, dijo con una sonrisa brusca, como si aún no estuviera acostumbrado a velar por el bienestar de otra persona de la manera en que la cuidaba a ella. Aún hace frío. Todavía era muy temprano. La posada en la que habían dormido quedaba a solo una hora de distancia. La mayor parte de la familia había pasado la noche en casa de Benedict y Sophie, pero la casa no era tan grande como para alojar a todos los Bridgerton. Además, como había explicado Colin,
Ellos estaban recién casados y necesitaban privacidad. Penelope se envolvió con la suave lana del chal y se apoyó en su marido para mirar mejor por la ventana. Y para ser sincera, también porque le gustaba estar cerca de su marido. A mí me parece encantador, opinó, nunca había visto rosas como esas. Es más bonito por fuera que por dentro, explicó Colin mientras el carruaje se detenía, aunque espero que Eloise lo transforme. Abrió la puerta por su cuenta y bajó de un salto, luego le ofreció su brazo para ayudarla a descender. Vamos, Lady Whistledown. Señora Bridgerton, lo corrigió ella. Como sea que te llames, admitió él con una amplia sonrisa, sigue siendo mía. Y este es tu último acto. Cuando Colin cruzó el umbral del que sería el nuevo hogar de su hermana, lo invadió una inesperada sensación de alivio. A pesar de su enfado con ella, quería a su hermana. De pequeños no habían tenido una relación muy estrecha, él era más cercano en edad a Daphne, y Eloise a menudo no era más que una molesta presencia. Pero el año anterior, se habían unido más, y de no haber sido por Eloise, nunca habría descubierto a Penelope. Y sin Penelope, él estaría. Qué curioso. No podía imaginar qué sería de él sin ella. Contempló a su flamante esposa. Penelope observaba con disimulo el vestíbulo de entrada. Tenía una expresión impasible en el rostro, pero Colin sabía que estaba pendiente de todo. Y mañana, cuando conversaran sobre los acontecimientos del día, recordaría hasta el último detalle. Tenía memoria de elefante. A él le encantaba eso. Señor Bridgerton, saludó el mayordomo con una leve inclinación de cabeza. Bienvenido a Rodney Hall. Es un placer, Bunning, murmuró Colin. Lamento lo de la última vez. Penelope lo miró con recelo. Entramos de una forma un tanto impetuosa, explicó Colin. El mayordomo debió ver la expresión de sobresalto en el rostro de Penelope, pues se apresuró a agregar, yo me hice a un lado. Comenzó a decir ella, que. Pero Sir Philip, no la interrumpió Gunning. Penelope tosió con torpeza. ¿Se pondrá bien? Se le hinchó un poco la garganta, respondió Colin con indiferencia, supongo que ya está mejor. Vio que Penelope le miraba las manos y soltó una carcajada. No fui yo, dijo, tomándola del brazo para conducirla por el pasillo, yo solo, fui un espectador. Ella hizo una mueca. Me temo que eso podría ser peor. Posiblemente, dijo él con gran regocijo, pero al final todo ha salido bien. Ahora me cae bien el sujeto, y diga. Madre, has llegado. Efectivamente, Violet Bridgerton se acercaba a toda prisa. Llegáis tarde, dijo, aunque Colin estaba seguro de que no era cierto. Se inclinó para besar la mejilla que su madre le ofrecía y luego se apartó a un lado, cuando Violet se acercó para tomar las manos de Penelope entre las suyas. Querida mía, te necesitamos allí atrás. Después de todo, eres la dama de honor. Colin imaginó la escena, un grupo de mujeres, parlan, inas, todas hablando al mismo tiempo, sobre minucias que a él no le importaban y ni mucho menos comprendía. Contándose todo, y se dio la vuelta repentinamente. No digas una palabra, le advirtió. ¿Cómo dices? Penelope soltó un bujido de indignación. Fui yo la que dijo que no podíamos contárselo el día de su boda. Se lo decía a mi madre, explicó él. Violet sacudió la cabeza. Eloise va a matarnos. Casi nos mata cuando se escapó como una idiota, dijo Colin con inusitada irritabilidad. Ya les he dicho a los demás que cierren la boca. ¿También a Yasin? Preguntó Penelope con desconfianza. Especialmente a Yasin. ¿La has sobornado? Quiso saber Violet, porque no se callará a menos que la sobornes. Dios mío, murmuró Colin. Cualquiera pensaría que solo llevo un día formando parte de esta familia. Por supuesto que la he sobornado. Se volvió hacia Penelope, sin ánimo de ofender a los nuevos integrantes.
No me he ofendido, respondió Penélope. ¿Cuánto le has dado? Colin pensó en la negociación con su hermana menor y casi se estremeció. 20 libras. 20 libras. Exclamó Violet. ¿Estás loco? Supongo que tú lo habrías hecho mejor, replicó él, y solo le he dado la mitad. No me fío de esa niña ni un pelo. Pero si mantiene la boca cerrada, tendré otras 10 libras menos. Me pregunto en qué circunstancias te fiarías de ella, musitó Penélope. Colin se volvió hacia su madre. Intenté darle 10, pero ni se inmutó. Y luego, a Penélope, en ninguna. Violet suspiró. Debería regañarte por decir eso. Pero no lo harás. Colin miró a su madre, con una gran sonrisa. Que el cielo me asista fue su única respuesta. Que el cielo asista a quien quiera que esté lo suficientemente loco como para casarse con ella, observó Colin. Creo que Jacinthe es más madura de lo que creéis, opinó Penélope. No deberíais subestimarla. Dios bendito. Respondió Colin, no la subestimamos en absoluto. Eres tan dulce, dijo Violet, acercándose a su nuera, para darle un espontáneo abrazo. Todavía no se ha apoderado del mundo por una simple cuestión de suerte, murmuró Colin. Ignóralo, le dijo Violet a Penélope, y tú, agregó, volviéndose a Colin, debes ir a la iglesia de inmediato. El resto de los hombres ya están allí. Estás solo a 5 minutos a pie. ¿Vas a ir andando? Preguntó Colin, no muy convencido. Por supuesto que no, respondió su madre con desdén, pero no vamos a prescindir de un carruaje por ti. No se me ocurriría pedir uno, ironizó Colin. Decidió que una caminata solitaria bajo el fresco aire de la mañana era preferible a viajar en un carruaje encerrado con las mujeres de su familia. Se inclinó para besar a su esposa en la mejilla, justo al lado de la oreja. Recuerda, murmuró, no digas nada. Puedo guardar un secreto, replicó Penélope. Es mucho más fácil guardar un secreto a 1000 personas que a una sola, advirtió Colin. La sensación de culpa es mucho menor. Las mejillas de Penélope se encendieron de rubor, y él volvió a besarla cerca de la oreja. Te conozco muy bien, murmuró él. Mientras se marchaba, casi pudo oírla apretar los dientes. Penélope. Eloise comenzó a levantarse para saludarla, pero Jacinthe, que supervisaba su peinado, apoyó la mano sobre el hombro de su hermana, diciendo en voz baja y con tono amenazador, siéntate. Y Eloise, que en circunstancias normales habría matado a Jacinthe con la mirada, volvió a sentarse dócilmente. Penélope miró a Daphne, que parecía estar vigilando a Jacinthe. Ha sido una mañana larga, suspiró Daphne. Penélope se acercó a Eloise, empujó con suavidad a Jacinthe y abrazó a su amiga con cuidado para no estropearle el peinado. Estás muy guapa, dijo. Gracias, respondió Eloise, pero le temblaban los labios, tenía los ojos húmedos y las lágrimas amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Lo que más deseaba Penélope en ese momento era hablar con ella en privado y decirle que todo iba a salir bien y que no tenía que casarse con Sir Philip. Si no lo deseaba, pero a fin de cuentas, Penélope no sabía que todo iba a salir bien, y sospechaba que Eloise sí tenía que casarse con Sir Philip. Solo había oído rumores. Eloise había estado viviendo más de una semana en Rodney Hall, sin una carabina. Su reputación se iría al garete si se descubría, lo que seguramente sucedería. Penélope conocía mejor que nadie el poder y la tenacidad de los chismes. Además, había oído que Eloise y Antonia habían tenido una conversación, parecía que el matrimonio era inevitable. Me alegro tanto de que hayas venido, dijo Eloise. Dios mío, sabes que no me perdería tu boda por nada del mundo. Lo sé. Le temblaron los labios, y luego su rostro adoptó la típica expresión de cuando una intenta parecer valiente y cree que de verdad le está funcionando. Lo sé, repitió con un poco más de firmeza, claro que no te la perderías.
pero eso no disminuye el placer que siento al verte. Fue una oración demasiado formal para Eloise. Durante un instante, Penélope se olvidó de sus propios secretos, de sus propios miedos y preocupaciones. Eloise era su mejor amiga. Colin era su amor, su pasión y su alma, pero Eloise había sido la persona que más había influido en su vida de adulta. No podía imaginarse cómo habría sido la última década sin la sonrisa y a las carcajadas de Eloise, sin su incansable buen humor. Eloise la había querido más que su propia familia. Eloise, dijo Penélope, agándose junto a ella para poder rodearle los hombros con el brazo. Se aclaró la garganta, sobre todo porque estaba a punto de hacerle una pregunta cuya respuesta probablemente no tenía importancia. Eloise repitió, casi en un murmullo. ¿Deseas esto? Por supuesto, respondió Eloise. Pero Penélope no estaba segura de creerle. ¿Lo quiere? Se detuvo. E hizo esa pequeña mueca con la boca que intentaba hacer una sonrisa. ¿Te gusta? Tu Sir P. Eloise asintió. Él es complicado. La respuesta hizo que Penélope se sentara. Estás bromeando. En un momento como este, ¿no eras tú la que siempre decía que los hombres eran criaturas simples? Eloise la miró con una rara expresión de impotencia. Eso creía. Penélope se acercó aún más, consciente de que la capacidad auditiva de Yacine era sumamente fina. ¿Y tú le gustas? Cree que hablo demasiado. Es que hablas demasiado, respondió Penélope. Eloise la fulminó con la mirada. Al menos podrías sonreír. Es la verdad. Pero lo encuentro adorable. Creo que él piensa lo mismo. Eloise hizo una mueca, algunas veces. Eloise. Llamó Violet desde la puerta, tenemos que irnos. No queremos que el novio piense que te has fugado, bromeó Yashin. Eloise se puso de pie y enderezó los hombros. Ya he tenido suficientes fugas últimamente. ¿No crees? Se volvió a Penélope con una sonrisa melancólica cargada de sabiduría. Es hora de que empiece a avanzar y a dejar de huir. Penélope la observó con curiosidad. ¿Qué has dicho? Pero Eloise se limitó a sacudir la cabeza. Es algo que oí hace poco. Fue un comentario curioso, pero no era momento de indagar más en el asunto, así que Penélope se retiró con el resto de la familia. Sin embargo, tras dar algunos pasos, se detuvo ante el sonido de la voz de Eloise. Penélope. Se dio la vuelta. Eloise seguía en la puerta a más de 3 metros de distancia. Tenía una expresión rara en el rostro, que no supo interpretar. Esperó, pero Eloise no habló. Eloise, dijo con voz queda. Parecía que su amiga quería decir algo, pero que no estaba segura de cómo hacerlo. O quizá no sabía qué decir. Entonces, lo lamento, farfulló Eloise, las palabras brotaron de sus labios a una velocidad increíble, incluso para ella. Lo lamentas, repitió Penélope, sobre todo por la sorpresa. En realidad, ni siquiera había considerado qué podría decir Eloise en ese momento, pero una disculpa no estaba en los primeros puestos de su lista. ¿Qué es lo que lamentas? Haber guardado secretos. No estuvo bien por mi parte. Penélope tragó saliva. Dios mío, ¿me perdonas? Dijo Eloise con dulzura, pero sus ojos expresaban urgencia y Penélope se sintió la peor de las farsantes. Por supuesto, tartamudeó, no es nada. Y no era nada, al menos comparado con sus propios secretos. Debí haberte hablado de mi correspondencia con Sir Philip. No sé por qué no lo hice desde el principio, continuó Eloise, pero luego, cuando tú y Colin empezasteis a enamoraros. Creo que fue. Creo que fue porque era algo mío. Penélope asintió. Sabía muy bien lo que era desear algo propio. Eloise soltó una risa nerviosa. Y ahora, mírame. Penélope la contempló. Estás preciosa. Era cierto.
Eloíse no era una novia serena, pero estaba radiante y Penélope sintió que sus preocupaciones iban disminuyendo hasta desaparecer. Todo saldría bien. Penélope no sabía si Eloíse sentiría la misma dicha en el matrimonio que ella había encontrado en el suyo, pero por lo menos estaría feliz y satisfecha. ¿Y quién era ella para decir que la flamante pareja no se enamoraría locamente? Cosas más extrañas habían sucedido. Enlazó el brazo con el de Eloise y la guió por el pasillo, donde Violet había alzado la voz a un volumen inimaginable. Creo que tu madre quiere que nos demos prisa, susurró Penélope. Eloise, gritó Violet. Ahora. Eloise enarcó las cejas mientras miraba a Penélope de reojo. ¿Qué te hace pensar eso? Pero no se dieron ninguna prisa. Avanzaron del brazo por el pasillo, como si se dirigieran al altar. ¿Quién habría imaginado que nos casaríamos con meses de diferencia? Musitó Penélope. ¿No íbamos a terminar siendo dos viejas? Todavía podemos serlo, respondió Eloise con alegría, solo que seremos dos viejas casadas. Será fantástico, espléndido, extraordinario. Seremos líderes de la moda obsoleta, árbitras del gusto caduco. ¿De qué habláis vosotras dos? Preguntó Jacinthe, con las manos en la cintura. Eloise alzó la barbilla y la miró con aire de superioridad. Eres demasiado joven para entenderlo. Y ella y Penélope prácticamente se desternillaron de risa. Han enloquecido, mamá, anunció Jacinthe. Violet miró cariñosamente a su hija y a su nuera, que habían llegado a la avanzada edad de 28 años antes de pasar por el altar. Déjalas tranquilas, Jacinthe dijo, conduciéndola hacia el carruaje que las aguardaba, vendrán enseguida. Y luego agregó, eres demasiado joven para entenderlo. Después de la ceremonia y la recepción, y en cuanto Colin pudo convencerse, de una vez por todas, de que Sir Piggy Crane sería un marido aceptable para su hermana, logró encontrar un rincón tranquilo, al que arrastrar a su esposa para hablar en privado. ¿Tiene alguna sospecha? Preguntó con una sonrisa. Eres terrible, respondió Penélope. Es su boda. No era ninguna de las respuestas habituales a una pregunta de sí o no. Colin logró contener el impulso de soltar un resoplido de impaciencia, en cambio, preguntó civilizadamente. ¿Y con eso quieres decir? Penélope lo miró durante 10 segundos completos, al cabo de los cuales murmuró, no sé de qué estaba hablando Eloise. Los hombres son criaturas terriblemente simples. Pues, si estuvo de acuerdo Colin, hacía mucho tiempo que había llegado a la evidente conclusión de que la mente femenina era un misterio absoluto, pero ¿qué tiene que ver eso ahora? Penélope miró por encima de los hombros, antes de bajar la voz a un susurro áspero. ¿Por qué iba a estar pensando en Whistledown en un momento como este? Tenía razón, por más que Colin odiara admitirlo. En su imaginación había dado por sentado que Eloise, de algún modo, se había dado cuenta de que era la única persona que no conocía el secreto de la identidad de Lady Whistledown. Lo cual era ridículo, sin duda, aún así, era una ensoñación satisfactoria. Respondió. Penélope lo miró con desconfianza. ¿Qué estás pensando? ¿Estás segura de que no podemos decírselo el día de su boda? Colin. Porque si no se lo decimos, seguramente se enterará por otra persona, y no me parece justo que no estemos presentes para ver la cara que pone. Colin, no. Después de todo lo que hemos pasado, ¿no crees que te mereces contemplar su reacción? No respondió Penélope lentamente, no, no lo creo. Ay, te subestimas, mi amor, dijo, sonriéndole con benevolencia, además, piensa en Eloise. No he hecho otra cosa en toda la mañana. Colin sacudió la cabeza. Eso la destrozaría. Enterarse de la espantosa verdad por un absoluto desconocido. No es espantosa, replicó Penélope. ¿Y cómo sabes que sería un desconocido? Hemos hecho que toda mi familia prometa guardar el secreto.
¿A qué otra persona conoce ella en este condado? ¿Olvidado de Dios? A mí me gusta Gloucestershire, dijo Penelope, apretando los dientes en un gesto fascinante, me parece encantador. Sí, observó él con ecuanimidad, mirando la frente arrugada de Penelope, su boca fruncida y los ojos entrecerrados, pareces encantada. ¿No fuiste tú quien insistió en que guardáramos el secreto tanto como fuera humanamente posible? Eso mismo, humanamente posible, respondió Colin, a este ser humano, dijo haciendo un gesto innecesario hacia sí mismo, le resulta imposible guardar silencio. No puedo creer que hayas cambiado de opinión. Colin se encogió de hombros. ¿No es ese el privilegio de un hombre? Ante ese comentario ella abrió la boca, y en ese momento, Colin deseó haber encontrado un rincón privado y tranquilo, porque con ese gesto ella prácticamente estaba rogando que la besaran, lo supiera o no. Sin embargo, era un hombre paciente y aún tenían esa cómoda habitación reservada en la posada. Además, en esa boda, todavía podían cometerse muchas travesuras. Ay, Penelope dijo con voz ronca, acercándose a ella más de lo que era apropiado, incluso aunque fuera su esposa. ¿No quieres divertirte un poco? Ella se puso colorada como un tomate. Aquí no. Él se echó a reír. No estaba hablando de eso, murmuró ella. Tampoco yo, en realidad, respondió él, absolutamente incapaz de dejar de sonreír, pero me alegro de que pienses en eso con tanta facilidad. Fingió mirar a su alrededor. ¿Cuándo crees que podemos marcharnos sin quedar como unos maleducados? Ahora mismo, no. Colin fingió reflexionar. Sí, probablemente tengas razón. Una lástima. Sin embargo, Colin fingió entusiasmarse, nos deja tiempo para hacer algunas travesuras. Penelope volvió a quedarse sin palabras. A él le gustaba eso. ¿Vamos? Murmuró él. No sé qué voy a hacer contigo. Tenemos que ponernos de acuerdo, dijo él, sacudiendo la cabeza. No estoy seguro de que entiendas bien cómo funciona una pregunta a la que debes responder sí o no. Creo que deberías sentarte, dijo ella, y en sus ojos brilló ese destello de prudente agotamiento que, en general, se reserva a los niños pequeños o a los adultos tontos. Y luego continuó, Penelope, creo que deberías quedarte sentado. ¿Indefinidamente? Sí. Solo para torturarla. Él se sentó. Y luego dijo, no, creo que prefiero hacer travesuras. Se puso de pie nuevamente y se alejó a grandes zancadas, para buscar a Eloise antes de que Penelope pudiera siquiera intentar alcanzarlo. Colin, no. Chilló. Su voz resonó en las paredes de la sala de recepción. Obviamente había gritado justo en el momento en el que todos los demás, invitados a la boda, estaban callados. Un salón repleto de Bridgerton. ¿Qué posibilidad había? Penelope esbozó una sonrisa mientras observaba 2 docenas de cabezas girar en su dirección. No es nada, explicó, con voz estrangulada y alegre, lamento haberos molestado. Por lo visto, la familia de su marido debía de estar más que acostumbrada a que éste se viera involucrado en situaciones en las que fuera necesario un Colin, no, porque todos reanudaron sus conversaciones sin volver a mirarla. Excepto Yasin. Maldita sea. Murmuró Penelope para sí, y apretó el paso. Pero Yasin era rápida. ¿Qué sucede? Preguntó, alcanzando a Penelope con notable agilidad. Nada, respondió ella, porque lo último que deseaba era que Yasin contribuyera al desastre. Va a decírselo, ¿verdad? Insistió Jacinthe, mientras soltaba un us y un perdón al empujar a uno de sus hermanos. No, respondió Penelope con firmeza, tratando de sortear a los hijos de Daphne, no lo hará. Lo hará. Penelope se detuvo un momento y se volvió a Jacinthe. ¿Alguno de vosotros escucha a alguien alguna vez? Yo no, respondió ya. Sin alegremente. Penelope sacudió la cabeza y siguió avanzando con Jacinta la saga.
Cuando alcanzó a Colin, este estaba de pie junto a los recién casados, tenía su brazo enlazado al de Loise, y él le sonreía como si nunca hubiera pensado en enseñarle a nadar arrojándola a un lago. B. Cortarle 8 centímetros de cabello mientras ella dormía. O C. Atarla a un árbol, para que ella no lo siguiera hasta una taberna del lugar. Por supuesto, Colin había pensado en las 3 posibilidades, y había llevado a cabo 2. Ni siquiera Colin se habría atrevido a algo tan permanente como cortarle el pelo. Eloise, dijo Penelope, sin aliento por intentar sacarse de encima a Jacint. Penelope. Pero la voz de Eloise sonó curiosa. Penelope no se sorprendió, Eloise no era ninguna tonta, y sabía muy bien que el comportamiento normal de su hermano no incluía una sonrisa angelical hacia su hermana. Eloise dijo ya sin por ningún motivo que Penelope pudiera deducir. Ya sin. Penelope se volvió hacia su marido. Colin. Él pareció divertirse. Penelope. Yasin. Yasin sonrió. Colin. Y luego, Sir Pillip. Señoras. Por lo visto Sir Pillip prefería la brevedad. Basta. Explotó Eloise. ¿Qué sucede? Parece que estamos recitando nuestros nombres de pila, dijo Yasin. Penelope tiene algo que decirte, dijo Colin. No es verdad. Sí. Es verdad, dijo Penelope, pensando rápidamente. Corrió hacia Eloise y tomó su mano. Felicidades. Me siento tan feliz por vosotros. ¿Eso tenías que decirme? Preguntó Eloise. Sí. No. Y Yasin comentó, me estoy divirtiendo muchísimo. Es muy amable por tu parte decirlo, dijo Sir Philip, un poco perplejo ante la repentina necesidad de Penelope de felicitar a los anfitriones. Penelope cerró los ojos un instante y soltó un suspiro de cansancio. Iba a tener que hablar en privado con el pobre hombre, para explicarle los detalles que conllevaba estar casado con alguien de la familia Bridgerton. Y como conocía también a sus nuevos parientes y sabía que no había forma de evitar revelar su secreto, se volvió hacia Eloise y le dijo, ¿podríamos hablar un momento a solas? ¿Conmigo? Fue suficiente para que Penelope tuviera deseos de estrangular a alguien. A cualquiera. Sí, respondió pacientemente, contigo. Y conmigo, interrumpió Colin. Y conmigo, agregó Jacint. Tú no, replicó Penelope sin molestarse en mirarla. Pero yo sí, agregó Colin, enlazando el brazo libre en el de Penelope. ¿No puede esperar? Preguntó Sir Pillip con educación, es el día de su boda, y supongo que no quiere perdérselo. Lo sé, dijo Penelope con tono cansado, lo lamento mucho. Está bien, manifestó Eloise, soltándose del brazo de Colin y dirigiéndose a su flamante marido. Murmuró unas palabras que Penelope no pudo oír, y luego dijo, hay un pequeño salón detrás de esa puerta. ¿Vamos? Eloise fue delante, algo que le vino muy bien a Penelope porque tuvo tiempo de decirle a Colin, mantendrás la boca cerrada. Él la sorprendió al asentir y luego, al guardar silencio. Colin sostuvo la puerta para que ella accediera a la habitación detrás de Eloise. No tardaré mucho tiempo, dijo Penelope con tono de disculpa, por lo menos, eso espero. Eloise no dijo nada, solo la miró con una expresión que Penelope tuvo la presencia de ánimo necesaria para advertir que era inusitadamente serena. El matrimonio le estaba sentando bien, pensó Penelope, porque la Eloise que conocía habría estado en ascuas en un momento semejante. Un gran secreto, un misterio a punto de ser revelado. A Eloise le encantaban esas cosas. Sin embargo, ahora esperaba con calma y con una leve sonrisa en los labios. Penelope miró a Colin, confundida, pero parecía que él obedecía sus instrucciones al pie de la letra y tenía la boca cerrada con fuerza. Eloise, comenzó a decir Penelope. Eloise sonrió. Un poco.
Solo una ligera contracción de las comisuras, como si quisiera sonreír más. Sí, Penélope se aclaró la garganta. Eloy se repitió, hay algo que debo decirte. ¿De verdad? Penélope entrecerró los ojos. Sin duda alguna el sarcasmo no era lo más adecuado para ese momento. Inspiró profundamente, ahogando el deseo de responder con otro comentario igual de mordaz, y dijo, no quería decírtelo el día de tu boda, manifestó, fulminando con la mirada a su marido, pero parece que no tengo elección. Eloy se pestañeó varias veces, pero continuó con la misma actitud serena. No se me ocurre otra manera de decírtelo, continuó Penélope, sintiéndose tremendamente mal, pero cuando te fuiste. Es decir, la noche que huiste, en realidad. Eloy se inclinó hacia adelante. El movimiento fue leve, aunque Penélope lo percibió, y por un instante pensó. Bueno, no pensó nada con claridad, o por lo menos nada que pudiera expresar en una oración adecuada. Pero tuvo una sensación de inquietud, un tipo diferente de la incomodidad que ya sentía. Era una especie de inquietud sospechosa y soy Whistledon, farfulló, porque si esperaba más tiempo estaba segura de que le explotaría el cerebro. Y Eloy se respondió, ya lo sé. Penélope se sentó en el objeto sólido más cercano, que resultó ser una mesa. ¿Lo sabes? Eloy se encogió de hombros. Lo sé. ¿Cómo? Me lo dijo ya sin. ¿Qué? Gritó Colin, que parecía estar a punto de saltar al cuello de alguien. O, para ser más exactos, a punto de saltar al cuello de Yasin. Estoy segura de que está con la oreja pegada a la puerta, murmuró Eloise con un gesto de cabeza, en caso de que queráis. Pero Colin se adelantó y abrió de golpe la puerta del pequeño salón. Como no podía ser de otro modo, Yasin perdió el equilibrio y casi se cayó. Yasin, exclamó Penélope con tono de desaprobación. Ay, por favor, replicó Yasin, alisándose la falda, no habrás creído que no escucharía detrás de la puerta, ¿verdad? Me conoces muy bien. Voy a retorcerte el pescuezo, gruñó Colin. Teníamos un acuerdo. Yasin se encogió de hombros. Sucede que, en realidad, no necesito 20 libras. Ya te he dado 10. Lo sé, respondió Yasin con una alegre sonrisa. Yasin, exclamó Eloise. Lo cual no significa, continuó Yasin con modestia, que no quiera las otras 10. Me lo dijo anoche, explicó Eloise, y entrecerró los ojos peligrosamente, pero solo, después de informarme, que sabía quién era Lady Whistledown, que de hecho toda la sociedad lo sabía, pero que el dato me costaría 25 libras. ¿No se te ocurrió, preguntó Penélope, que si toda la sociedad lo sabía, podrías habérselo preguntado a otra persona? Toda la sociedad no estaba en mi dormitorio a las 2 de la mañana, replicó Eloise. Estoy pensando en comprarme un sombrero, musitó Jacinthe, o quizás un pony. Eloise le lanzó una mirada indignada y luego se volvió a Penélope. ¿De verdad eres Whistledown? Lo soy, admitió Penélope, o más bien. Miró a Colin, no sabía muy bien por qué, salvo porque lo quería muchísimo y porque la conocía perfectamente. Cuando su marido vio su débil sonrisa, él también sonrió, sin importar lo furioso que pudiera estar con Yasin. Y lo supo. De alguna manera, en medio de todo lo sucedido, él supo lo que ella necesitaba. Siempre lo sabía. Penélope volvió a dirigirse a Eloise. Lo he sido, corrigió, ya no lo soy. Me he retirado. Aunque Eloise ya lo sabía. La carta de retiro de Lady W había circulado mucho antes de que su amiga se marchara de la ciudad. Para siempre, agregó Penélope, la gente ha insistido, pero no me convencerán de que vuelva a escribir. Hizo una pausa y pensó en lo que había comenzado a escribir en su casa, por lo menos no bajo el nombre de Whistledown. Miró a Eloise, que se había sentado junto a ella sobre la mesa.
Su rostro era inexpresivo y no había dicho nada en siglos. Bueno, siglos para tratarse de Eloise. Penelope trató de sonreír. En realidad, estoy pensando en escribir una novela. Eloise siguió sin responder, aunque pestañeaba muy rápidamente y tenía la frente fruncida, como si estuviese muy concentrada pensando. Entonces Penelope tomó una de sus manos y dijo lo único que de verdad sentía: lo lamento, Eloise. Eloise había estado observando con mirada inexpresiva una mesita, pero al oírla se volvió y sus ojos buscaron los de Penelope. ¿Lo lamentas?, repitió. Parecía dubitativa, como si lamentarlo no fuera la emoción correcta, o por lo menos, no fuera suficiente. A Penelope se le cayó el alma a los pies. Lo lamento mucho, volvió a decir, debí habértelo contado. Debí haber. ¿Estás loca?, preguntó Eloise. Por fin parecía que le prestaba atención. Por supuesto que no debiste habérmelo contado. Jamás habría sido capaz de guardar el secreto. A Penelope le pareció increíble que lo reconociera. Estoy tan orgullosa de ti, prosiguió Eloise. Olvídate de la narración por un momento. No puedo imaginar siquiera la logística de todo, y en algún momento, cuando pase el día de mi boda, te pediré que me cuentes hasta el último detalle. Entonces, ¿te sorprendió?, murmuró Penelope. Eloise le lanzó una mirada cargada de ironía. Por decirlo de alguna manera. Tuve que buscarle una silla, intervino Jacinthe. Ya estaba sentada, replicó Eloise. Jacinthe agitó una mano en el aire. Tanto da. Ignórala, replicó Eloise, centrándose exclusivamente en Penelope. De verdad, no te imaginas lo impresionada que me has dejado. Ahora que me he sobrepuesto a la sorpresa, por supuesto. ¿En serio? Hasta ese momento, Penelope no se había dado cuenta de lo mucho que deseaba la aprobación de Eloise. De guardar el secreto durante tanto tiempo, dijo Eloise, agitando la cabeza con admiración, a mí, a ella. Apuntó un dedo hacia Jacinthe. Lo has hecho muy bien. Al decir eso se inclinó hacia adelante y envolvió a Penelope en un cálido abrazo. ¿No estás enfadada conmigo? Eloise se apartó y abrió la boca, y Penelope se dio cuenta de que había estado a punto de responder no, probablemente seguido de por supuesto, que no, pero las palabras permanecieron en la boca de Eloise y solo se quedó sentada, con expresión algo pensativa y sorprendida, hasta que por fin dijo, no. Penelope enarcó las cejas. ¿Estás segura?, porque Eloise no parecía convencida. Para ser sincera, ni siquiera parecía Eloise. Sería diferente si aún estuviera en Londres, prosiguió Eloise con voz queda sin nada que hacer. Pero esto. Miró alrededor de la habitación y señaló ligeramente a la ventana. Aquí. No es lo mismo. Es una vida diferente, dijo en voz baja, soy una persona diferente. O por lo menos un poco distinta. Lady Crane, le recordó Penelope. Eloise sonrió. Gracias por recordármelo, señora Bridgerton. Penelope estuvo a punto de soltar una carcajada. ¿Puedes creerlo? ¿De ti o de mí?, preguntó Eloise. De ambas. Colin, que había mantenido una distancia respetuosa, con una mano firmemente sujeta al brazo de Jacinthe, para que ella mantuviera una distancia respetuosa, se acercó. Creo que deberíamos regresar, dijo en voz baja. Extendió la mano y ayudó a levantarse a Penelope y luego a Eloise. No hay duda de que tú debes regresar, dijo, inclinándose para dar un beso en la mejilla a su hermana. Eloise sonrió con melancolía, volvió a ser otra vez la novia ruborizada y asintió. Con un último apretón a las manos de Penelope, pasó junto a Jacinthe poniendo los ojos en blanco, y se dirigió a su recepción de boda. Penelope la observó marcharse, enlazando su brazo en el de Colin y apoyándose suavemente en él. Ambos se quedaron en silencio, observando la puerta ahora vacía y escuchando los sonidos de la fiesta.
¿Crees que sería de buena educación marcharnos ahora? Murmuró. Probablemente no. ¿Crees que a Eloise le molestaría? Penelope sacudió la cabeza. Colin apretó los brazos alrededor de ella, y Penelope sintió los labios de él rozándole suavemente la oreja. Vamos, dijo. Y ella no le llevó la contraria. El 25 de mayo de 1824, precisamente un día después de la boda de Eloise Bridgerton y Sir Philip Crane, se entregaron 3 misivas en la habitación del señor Colin Bridgerton y señora, huéspedes de la posada Rose and Bramley, cerca de Tetbury, Gloucestershire. Llegaron al mismo tiempo y todas provenían de Rogney Hall. ¿Cuál leemos primero? Preguntó Penelope, extendiendo las 3 misivas delante de ella sobre la cama. Colin se quitó la camisa que se había puesto para abrir la puerta. Me someto a tu buen juicio, como de costumbre. ¿Como de costumbre? Se metió en la cama junto a Penelope. Era increíblemente adorable cuando se ponía sarcástica. No creía que hubiese otra persona que la superara. Como siempre que me convenga, corrigió. Comenzaré por la de tu madre, entonces dijo Penelope, y tomó una de las cartas de la cama. Abrió el sello y desplegó el papel cuidadosamente. Colin la observó mientras leía. Ella abrió los ojos como platos, luego enarcó las cejas e hizo una mueca con los labios, como si se riera a pesar de sí misma. ¿Qué quiere decirnos? Preguntó. Nos perdona. Supongo que no tiene sentido que pregunte qué tiene que perdonarnos. Penelope lo miró con severidad. Por marcharnos temprano de la boda. Dijiste que a Eloise no le molestaría. Y estoy segura de que no le molestó. Pero hablamos de tu madre. Respóndele y asegúrale que, si alguna vez vuelve a casarse, me quedaré hasta el final de la fiesta. No haré semejante cosa, respondió Penelope, poniendo los ojos en blanco. De todos modos, no creo que espere respuesta. ¿De verdad? Ahora él sintió curiosidad, dado que su madre siempre esperaba respuesta. Entonces, ¿qué hemos hecho para merecer su perdón? Mencionó algo sobre el parto oportuno de nietos. Colin esbozó una sonrisa. ¿Te has sonrojado? No. Sí. Ella le dio un codazo en las costillas. No. Aquí, léelo tú mismo si eso prefieres. Yo leeré la carta de Jack. In. Supongo que no me habrá devuelto las 10 libras, gruñó Colin. Penelope desplegó el papel y lo sacudió. No había ningún dinero. Esa descarada tiene suerte de ser mi hermana, murmuró. Qué mal perdedor eres, se burló Penelope, ella te venció, y de manera impecable. Ay, por favor. Se mofó él, no te vi elogiar su astucia ayer por la tarde. Ella o sus protestas. Bueno, algunas cosas se ven mejor con el tiempo. ¿Qué tiene que decirnos? Preguntó Colin, inclinándose por encima de su hombro. Conociendo a Jacinthe, probablemente se trataba de alguna argucia para sacarle más dinero. En realidad es muy dulce, dijo Penelope. Ninguna maldad. ¿Has leído ambas caras? Preguntó Colin con desconfianza. Solo ha escrito una. Un gasto inusitado en ella, agregó con recelo. Cielo santo, Colin, es solo un relato de la boda, después de nuestra partida. Y debo decir que tiene un enorme talento para el humor y los detalles. Habría sido una buena Westerdon. Que Dios nos ampare. La última carta era de Loise, y a diferencia de las otras dos, estaba dirigida solo a Penelope. Colin sintió curiosidad, por supuesto. ¿Quién no la tendría? Pero se alejó para que Penelope la leyera a solas. La amistad entre su esposa y su hermana era algo que él admiraba y respetaba. Él tenía una relación muy estrecha con sus hermanos, incluso más que estrecha, pero nunca había visto un vínculo de amistad tan profundo como el que compartían Penelope y Eloise. Ah, soltó Penelope mientras le daba la vuelta a la página. La misiva de Eloise era bastante más larga que las otras dos,
y había llenado las dos caras del papel. ¡Qué descarada! ¿Qué ha hecho? Preguntó Colin. Nada, respondió Penelope, aunque parecía bastante molesta. Tú no estabas presente, pero la mañana de la boda no dejó de disculparse por haber guardado secretos. Nunca se me ocurrió pensar que su intención era que yo admitiera lo mismo. Hizo que me sintiera fatal. Su voz se apagó mientras leía otra página. Colin se recostó sobre las mullidas almohadas y observó el rostro de su esposa. Le gustaba contemplar cómo movía los ojos de izquierda a derecha, siguiendo las palabras. Le agradaba ver cómo movía los labios cuando sonreía o fruncía el ceño. En realidad, le sorprendía lo feliz que estaba simplemente por ver a su esposa leer. Hasta que ella ahogó un grito y se puso blanca como una sábana. Colin se incorporó sobre los codos. ¿Qué sucede? Penelope sacudió la cabeza y gruñó. Es astuta. Al diablo con la privacidad. Colin le arrebató la carta. ¿Qué te ha dicho? Allí abajo, dijo Penelope, señalando con tristeza al pie de la carta, al final. Colin apartó su dedo y comenzó a leer. Cielo santo, sí que es prolija en palabras, murmuró, no entiendo nada. Venganza, dijo Penelope, dice que mi secreto ha sido más grande que el de ella. Es verdad. Dice que le debo un favor. Colin reflexionó. Probablemente sea verdad. Para empatar. Dio una palmadita a la mano de su esposa. Me temo que así es como pensamos los Bridgerton. Nunca has competido en ningún juego con nosotros, ¿verdad? Penelope lanzó un gemido. Ha dicho que lo consultará con Yashin. Ahora fue él quien palideció. Lo sé, dijo Penelope sacudiendo la cabeza, nunca más volveremos a estar seguros. Colin deslizó el brazo alrededor de ella y la atrajo hacia sí. ¿No dijimos que queríamos visitar Italia? ¿O India? Él sonrió y la besó en la nariz. O también podríamos quedarnos aquí, en Rose and Bramley. Se supone que partimos mañana por la mañana. Es el último lugar donde Yassin nos buscaría. Penelope alzó la vista y él lo miró con ojos cálidos y un tanto traviesos. No tengo compromisos urgentes en Londres durante al menos 15 días. Él rodó encima de ella y la giró hacia abajo hasta dejarla recostada sobre la espalda. Mi madre ha dicho que no nos perdonaría a menos que le diéramos un nieto. No ha sido tan terminante. Él la besó justo en el punto sensible que tenía detrás del lóbulo de la oreja según el que siempre conseguía que se estremeciera. Finjamos que sí. Pues, en ese caso. Ah. Colin deslizó los labios por el vientre de su esposa. Ah. Murmuró él. Es mejor que nos pongamos. Ah. Él levantó la vista. ¿Qué decías? A trabajar. Apenas pudo terminar la frase. Él le sonrió sobre su piel. A su servicio, señora Bridgerton. Siempre.